es decir, las relaciones sexuales que tuvo por fuera del matrimonio con otras personas, maltratos de obra, que principalmente tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Bueno, mi nombre es Pablo David Rodríguez León, soy abogado en ejercicio hace aproximadamente 7 años, especializado en Derecho Público. He ejercido labores de defensa jurídica para diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y en este momento asumí la dirección jurídica de IDEA. La ley 2442 se expide el 17 de diciembre de 2024, es una ley muy reciente, y lo que propone es una nueva causal para realizar el divorcio con la mera voluntad de una de las personas que se encuentran vinculadas al matrimonio, que se denomina como cónyuges. Se mantienen las causales que ya existían en el artículo 154 del Código Civil y se incluye a través de la ley 2442 una nueva causal, que es la de la mera voluntad de uno de los cónyuges para presentar la solicitud del divorcio. El divorcio unilateral se solicita a través de, valga la redundancia, una mera solicitud, no se hace a través de una demanda. Es un proceso que se realiza ante un juez de familia, es decir, que es contencioso porque allí se deben de resolver diferentes disposiciones, y al ser contencioso existe una disputa entre los cónyuges que se debe resolver por medio del juez. La ley dispone para las causales del divorcio que se establecen en el artículo 154 que sí debe realizarse a través de la representación de un abogado. Se presenta un escrito ante el juez de familia y en ese escrito se debe realizar una propuesta para la repartición, disolución y liquidación de los bienes que se hayan obtenido en la vigencia del matrimonio. Así también debe disponerse todo lo que tenga que ver relacionado con los alimentos de los hijos en común que existan producto de ese matrimonio. Y esa propuesta, como bien dije hace un momento, no se hace como una demanda, sino se presenta como una solicitud. También debe contener los datos o la información del cónyuge al cual se va a solicitar que se allegue al proceso o que se vincule a ese mismo, para que también pues presente su derecho para contradecir a la propuesta de la solicitud o para realizar una nueva propuesta. Cuando la persona a la que se le llama no está de acuerdo, pues él puede presentar una nueva solicitud o adicionar algunos puntos a la solicitud que presentó el primer cónyuge para poder llegar a un acuerdo ante el juez contencioso. Es importante tener en cuenta que los acuerdos prenupciales, como su nombre bien lo dice, son acuerdos previos al matrimonio que lo que buscan es proteger los bienes o el patrimonio de los cónyuges antes de iniciar el matrimonio. Cuando se presenta esta causal de divorcio en la propuesta o en la solicitud que se hace ante el juez de familia, se debe realizar también una propuesta de la repartición de esos bienes que están protegidos bajo las capitulaciones, que son el acuerdo prenupcial. La vigencia de la ley 2442 es a partir del 17 de diciembre de 2024 y en este momento ya se puede utilizar como una causal para realizar el divorcio. El proceso varía dependiendo de la congestión judicial, pero como es una causal sumamente nueva, en este momento no se tiene establecido cuánto tiempo puede demorar. Sin embargo, el Código General del Proceso, que es la ley que regula todos los procedimientos judiciales en Colombia, establece que se puede realizar por un máximo de 1 año y se puede prorrogar por 1 año más. Las indemnizaciones para estas causales varían, debe de estar sujeto a cada una de las causales y está principalmente regulado cuando existió una capitulación en el matrimonio, es decir, existió ese acuerdo prenupcial. Y lo que se busca con las indemnizaciones es dar una reparación económica o una reparación integral por el divorcio al otro cónyuge al cual se le está solicitando el divorcio. El artículo 154 del Código Civil establece principalmente 8 causales. Con la ley 2442 se incluyó una causal y en total quedarían las siguientes:
La primera es las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, es decir, las relaciones sexuales que tuvo por fuera del matrimonio con otras personas. La segunda es el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley impone como tales y como los padres, es decir, las obligaciones de alimentos, las obligaciones de manutención de la familia y del hogar. Una tercera son los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra, que principalmente tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y la embriaguez habitual de uno de los cónyuges también es una de las causales que ya venía contemplada en el artículo 154, que esto es cuando la persona se alcoholiza o consume bebidas embriagantes habitualmente o de una forma continuada. Quinto es el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica, es decir, cuando la persona consume sustancias alucinógenas. Y pues que para el consumo de ellas no existe una receta o una fórmula médica para algún tratamiento que pueda realizar. Esa es una causal que ya traía el artículo 154. Toda enfermedad o anormalidad grave o incurable física y psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física de otro de los cónyuges o imposibilite la comunidad matrimonial. Esto tiene que ver principalmente cuando se vulnera o se ve afectada la vida en relación de la pareja, lo cual se toma como una causal principalmente para el desarrollo normal del matrimonio, que es el de la procreación. Y se habla también de toda conducta de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, o descendiente o a personas que estén bajo su cuidado o convivan bajo ese mismo techo. Lo que quiere decir esta causal es cuando uno de los cónyuges busca corromper o busca de alguna manera malograr a la persona para que tenga tal vez algunos comportamientos antisociales o que afecten a la familia esos mismos comportamientos. Y una última causal que ya venía contemplada en el artículo 154 es la separación de cuerpos, bien sea por una declaración de vía judicial o de hecho. De hecho se habla es cuando la persona decide irse de su casa y existe esa separación de cuerpos. Y finalmente pues encontramos por la ley 2442 la última causal, que es la mera voluntad de uno de los cónyuges. En resumen, para realizar el divorcio de manera unilateral se necesita primero una solicitud ante un juez de familia. Debe contener en esa solicitud una propuesta que tenga cómo se va a estructurar la disposición de los bienes, el patrimonio, la manutención de los hijos, correspondencia a lo que tiene que ver con los alimentos de los hijos y también del cónyuge cuando éste dependía económicamente de la otra persona, es decir, del otro cónyuge. Debe contener todas las disposiciones a partir de cuándo empieza a contar el divorcio para esta pareja. Y finalmente, el contenido de esa propuesta puede ser controvertida por el otro cónyuge. Sin embargo, para controvertirla, él también debe realizar una propuesta adicional que verse sobre la protección de los derechos que tiene tanto los hijos como el patrimonio de las personas y patrimonio mismo que se obtuvo en medio de la relación del matrimonio. Finalmente, el divorcio unilateral lo que busca es poder tener la disposición de uno de los cónyuges para salir de la relación matrimonial sin necesidad de tanto trámite y sin que se pueda extender mucho en el tiempo y que esto genere algunos inconvenientes o problemas dentro de la pareja. La última recomendación que yo le doy a todos ustedes y a las personas que nos están viendo es que se acerquen con un abogado especializado que tenga experiencia en este tipo de trámites de divorcio, principalmente con un abogado especializado, para que tengan un proceso ágil y rápido, principalmente con esta nueva causal de la ley 2442. Espero que se acerquen con nosotros para que puedan obtener un servicio especializado.